Gracias, hermano. Muchas gracias. Hermanos queridos, retomamos la segunda parte de esta segunda semana. El segundo subtema que hemos estado trabajando tiene que ver con una espiritualidad bíblica y genuina. Bíblica, ¿por qué? Porque debe estar sustentada en el texto bíblico. Sí, porque luego hay muchas filosofías, ya lo trabajamos, ¿no? Hay mil filosofías. Hoy en día, como decían los antiguos, cada cabeza es un mundo. Y yo diría que cada cabeza es una filosofía de vida, porque cada quien cree que está bien. Es complejo y vivimos en un mundo muy complicado. Le llaman los sociólogos que estamos en una edad posmoderna, y el posmodernismo tiene características interesantes, ¿no? Como la individualidad, o sea, cada quien puede pensar lo que quiera. El materialismo, o sea, ponderar lo material como el valor supremo cuando no lo es. Hoy en día la gente se da cuenta, ¿no? Con esta pandemia nos enseñó mucho esta pandemia, ¿no? Yo llegué a tener encuentros de oración con gente que vino aquí al templo a que orara por ella, gente que tenía mucho dinero. Y me dijo, mire, yo soy así y tengo esto. Dice, pero no sé qué hacer. Pues vamos a orar. Y Dios tiene el poder. La bendición es que sanaron varios de ellos. Qué bueno. Y algunos prometieron regresar y ya no regresaron. Pero eso es un problema, no mío. Yo creo que Dios sigue teniendo el poder y el control. Pero el ser humano así es. ¿Sí? Entonces, la reflexión que yo he hecho puede sonar un poquito fuerte, hermanos. Una disculpa. Pero la idea es reflexionar con profundidad y no caer no conformarnos con maneras de espiritualidad están a la orden del día, ¿sí? Y revisarlas a la luz del texto bíblico. Nosotros, como estudiantes de la Biblia, pues el texto bíblico es autoridad. Y las filosofías pues se respetan, pero tienen que ser orientadas casi siempre, porque el hecho de que alguien lo crea no quiere decir que sea real, ¿no? A eso son muy ficticias, están muy volátiles, ¿no? Por un lado, sobre todo los más jóvenes, yo trato de tener mucha apertura con los más jóvenes para platicar, dialogar con ellos. Y me trato de bajar a su nivel, ¿verdad? Ahí ya llegan a mi casa con mis hijos a tomar café, a ver una película. Y yo platico con ellos y les digo, ¿qué onda? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo andan? Y me platican, no, pastor, fíjese que esto y lo otro. No, la juventud está revolucionada. Pero eso me permite a mí tener contacto con sus problemas reales. Y yo retroalimento para que mi predicación, cuando yo me paro al frente, desde el texto bíblico, tengamos respuestas y orientación para ellos. Sí, a mí me gusta estar en contacto con la gente. Es muy valioso, por eso ya no quiero dejar de ser pastor. Ese es mi don y es mi lugar. Los puestos, los bromé la semana pasada, ¿verdad? Los puestos, no sé por qué caminos de la vanidad acepté, pero también se disfrutan, ¿verdad? Y hice lo mejor que pude hacer. Pero no es necesario tener puestos o títulos para ser un hijo de Dios. Entonces, la espiritualidad filosófica es una espiritualidad que se fue dando a través de los siglos, desde la época de los griegos. Hechos 17 lo dice, Pablo está en Atenas y está discutiendo con epicúreos, con estoicos y con los que discutían en las plazas. Y él presenta al Dios creador y a su Hijo Jesucristo y el tema de la resurrección. Se burlaron algunos de él, se rieron algunos de él, pero él estaba plantado donde lo que él tenía, lo que había recibido. O sea, así que no se preocupen. ¿No? A veces en estos tiempos sí habrá quien no lo crea, ¿no? Y habrá quien cuestione, pero nosotros estamos en la fe de Jesús, ¿no? Y hay gente muy inteligente, muy capaz, claro, pero bueno, para nosotros la fe es importante en Jesús. Y la otra parte es un poquito más peligrosa, la espiritualidad religiosa, porque se da más en las iglesias. ¿Estás de acuerdo? Digo, el maestro se lo encontró en el pueblo de Israel.
y confrontó a un hombre llamado Nicodemo, ¿sí? Lo confrontó, eres maestro en Israel, o sea, conoce los escritos sagrados y no sabes estas cosas, y le estaba hablando de nacer de agua y del volver a nacer de agua y del espíritu, que la próxima semana vamos a hablar de este tema. Más bien, el próximo miércoles vamos a hablar del tema del Espíritu Santo. No se preocupen, ahí ustedes me hacen las preguntas que quieran y yo les daré lo que yo he alcanzado a entender, ¿no? Pero ahora, en esta presentación, tengo una filmina más para esta segunda parte, que para mí es la respuesta o la clave de cómo mantenernos en una espiritualidad bíblica y genuina. Y déjenme les comparto la pantalla. Ahí estamos. Este tercer filmina, me parece que es la clave. Y vamos a leer hay dos pasajes bíblicos claves que me parece que son la clave para todo esto que hemos estado. ¿Cómo? Le decía la hermana, ¿cómo que alguien que conoce la palabra y no cambia? Bueno, ahorita vamos a ver, siempre sucedió eso, ¿no? Lamentablemente. Pero Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, es un pasaje profético, ¿verdad? Es un pasaje profético. El profeta Isaías ya lo había profetizado 800 años antes de que llegara el nacimiento de Jesucristo. Las profecías del profeta Isaías son profecías mesiánicas. Ya hablaban del Mesías que había de venir. ¿Alguien me quiere ayudar a leer Lucas 4 del 16 al 21, hermanos, por favor? Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Del capítulo 4, versículo 16. ¿Era? Sí. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está en mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Isaías 61 es el pasaje, la profecía, donde ya estaba profetizado que el Mesías iba a venir a pasar por esta etapa, ¿no? Por las diferentes etapas, ¿no? Desde el nacimiento, su ministerio y también su sacrificio. Isaías, el profeta, es de los que más escribe sobre el Mesías. Y es maravilloso ver cómo se cumplen en el Evangelio, ¿no? Entonces, es muy importante, hermanos, porque aun cuando Jesús va a ser bautizado por el Bautista, ¿lo recuerdan? El Bautista lo ve y le dice, no, Señor, ¿cómo? Al contrario, dice, yo no soy digno de desatar las correas de tus sandalias, como diciendo, yo debería ser bautizado por ti, pero el maestro le dice, hazlo porque así conviene que se cumpla la escritura, ¿de acuerdo? Parece que el maestro no necesitaba ser bautizado porque fue tentado en todo pero sin pecado, pero él venía a cumplir las escrituras, que es lo que estaba escrito de él como Mesías, y tenía un propósito. El propósito es que cuando él llega a la sinagoga y se cumple esta palabra, él empieza su ministerio terrenal, ¿sí?
Es el inicio de su ministerio público. Ya había hecho varios milagros como hijo de Dios. Por eso decía, esperen, no se lo digan a nadie. A esa partecita le llaman el secreto mesiánico. O sea, ya estaba entre nosotros, pero todavía no pasaba por esta etapa, ¿sí? Tenía que cumplirse esto, porque era muy importante para el maestro dar testimonio de que se necesita el Espíritu del Señor para hacer las cosas buenas en la obra de Dios, ¿sí, hermanos? Entonces, cuando él dice, hoy se cumple delante de ustedes esta escritura, está dando inicio a su ministerio público. Y el ministerio de Jesús fue maravilloso, ¿están de acuerdo? Cuando uno lee los evangelios y va descubriendo cómo Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, cumple esto que está escrito. Cuando dice, si el Espíritu de Dios está sobre mí, yo lo quiero parafrasear, entonces Él me ha ungido para, y menciona varias cosas, para dar buenas nuevas a los pobres, ¿sí? Buenas noticias para los pobres, para la gente vulnerable. Eso es importante. En los tiempos del Israel antiguo había mucha gente muy pobre y había gente muy rica, había una disparidad muy grande, ¿no? Pero sobre todo entre el pueblo de Israel había gente muy pobre. Y cuando una persona está carenciada, pues está muy vulnerable, está muy sensible, ¿sí? No es casualidad que en estos lugares donde hay escasez, es donde el evangelio pega, como buena noticia, pega más fuerte. Creo que la semana pasada yo les platicaba, nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día en México, donde tenemos el mayor número de iglesias y las iglesias más pobladas, más grandes, es en Chiapas, México. No sé si han escuchado. La zona de Chiapas es una zona indígena. Y ahí tenemos iglesias que llegan a reunirse 800 hermanos, 600 hermanos en otra. Es un mundo de gente. Si yo acabo de terminar la cena y les dije, ¿verdad? Yo estaba muy contento porque bueno, en la cena del Señor fuimos 173. Pues qué bendición, somos un buen grupo. Bueno, y me ha costado mucho trabajo recuperar de la pandemia, los que estaban desanimados, que los jóvenes, o sea, es un trabajo fuerte pastoral, o sea, no es así que se dé solo, ¿están de acuerdo? O sea, el trabajo pastoral es fuerte. Visitar, animar, aconsejar, llamar por teléfono, insistir, buscar, orar, pero se hace con cariño cuando alguien tiene el don. Pero en estas zonas donde hay pobreza, el evangelio pega muy fuerte, la buena noticia, ¿sí? Yo he estado en esas zonas. Yo cuando fui ejecutivo viajé mucho en esas zonas, ¿sí? Y entonces cuando se convierten, claro, las familias son muy numerosas, por ser zonas indígenas, ¿no? Tienen dialectos. Y entonces uno predica y le tienen que traducir en 2 dialectos diferentes o 3, ¿no? Y la iglesia es muy grande. La iglesia más grande que tenemos está en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y cuando yo fui tenían 800 hermanos. El pastor el año pasado ya falleció, era un hombre grande, hermano Virgilio Pérez. Era un pastor muy sencillo, muy tranquilo, muy callado, pero era una autoridad espiritual ahí, ¿verdad? Entonces, ahí entiendo cómo se da este fenómeno de que las buenas noticias son para la gente vulnerable, la gente pobre, pues la gente está esperando tener una buena noticia en su vida. Y en el Israel antiguo se dio, también se dio, claro. Pero no solo el Espíritu de Dios lo ungió para dar buenas nuevas a los pobres, sino también para sanar a los quebrantados de corazón. Amén, hermanos. Entonces, el evangelio, hermanos, la buena noticia es poder de Dios también. Y aquí la buena noticia es que el Señor nos envía a sanar a los que están quebrantados de corazón. Hay mucha gente que está quebrantada de corazón por diferentes motivos, está decepcionada, por diferentes motivos, ¿no? Entonces, ahí está el evangelio como buena noticia, como poder de Dios para restauración, ¿sí? Y no se diga pregonar a los cautivos libertad, ¿no? Si usted tiene oportunidad de visitar, no siempre la gente está cautiva en un penal, a veces la gente está cautiva en drogas, en vicios, no sé, en formas, ¿no?
Por eso el evangelio, como poder de Dios, puede llevar solución a ese tipo de situaciones, ¿no? Y pregonar libertad a los cautivos es importante. Si una persona se siente cautiva de algo, pues hay que orar por ella y que Dios haga lo que Dios sabe hacer. ¿De acuerdo, hermanos? O sea, yo les pediría que no nos menospreciemos. No tengo un puesto, no tengo un título. Me gusta mucho lo que Pedro y Silas hacen en el libro de los Hechos cuando van al templo a orar temprano. Me gusta esa imagen. Dice que ellos van al templo a orar y está un hombre pidiendo limosna. Típico, ¿verdad? Y levanta la mano para pedir una moneda. Y Pedro y Silas dice que se meten la mano a la túnica. No, no dice eso, ¿eh? Yo lo parafraseo. Se meten la mano y dice, pues no traemos oro ni plata. Pues se dedicaban a predicar, eran evangelistas. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. El hombre estaba lisiado de sus pies. Y se levantó el hombre y entró al templo dando gracias. ¿Qué quiere decir? Que a veces no tenemos tanta economía, pero el evangelio es poder de Dios para salvación. Y nosotros tenemos que estar convencidos de eso, por la fe en Jesús, ¿sí? Y entonces no tenían dinero, pero le dieron algo más valioso. El hombre pedía una moneda, le dieron más que eso, le dieron su salud, le dieron su sanidad. Y el hombre entró gozoso al templo dando gloria a Dios. Entonces, el Espíritu de Dios, hermanos, equipa a los creyentes para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos, ¿sí? Yo decía en esta sesión anterior que hoy en día es la época de la confusión. La gente de repente está tan confundida que ya no ve las maravillas de Dios, ¿sí? La gente está muy confundida porque le dicen tantas cosas, lee tantas cosas, todos opinan, todos son autoridad y la gente se confunde. Sobre todo la gente llega a tener una ceguera espiritual. Digo, también hay gente que tiene físicamente un problema, pero el Señor puede sanar. Y uno tiene que tener la confianza de que en el nombre de Jesucristo la gente puede ser sanada, puede ser restaurada si su ceguera es espiritual, porque a veces tiene una venda en los ojos, ¿sí? Y el Señor, con su poder, puede hacer eso. Por eso se necesita estar lleno del Espíritu Santo para los creyentes. Y dice ahí también para dar libertad a los quebrantados y predicar el año agradable del Señor. Entonces, si el Maestro, el Señor Jesucristo lo hizo al principio de su ministerio, imagínense nosotros, ¿cómo no vamos a necesitar ser movidos, ser llenos por el Espíritu del Señor? Claro que sí. Me parece que cuando un creyente se queda solamente con la letra, la pura letra, con el puro conocimiento, entonces se limita. Por eso ahora entenderán por qué yo insistía la semana pasada que elaboráramos nuestro testimonio de fe. Yo creo que aparte de conocer intelectualmente el Evangelio, un creyente debe tener también una experiencia de fe. Y es una experiencia de fe personal que te transforma, que te hace crecer y que te permite estar confiado delante del Señor. Y decir, a lo mejor, Señor, no tengo tanto conocimiento como otros hermanos, pero tengo una experiencia de fe que es valiosa. Y mira, si el Señor me perdonó a mí, a ti también te puede perdonar. Si el Señor me sanó a mí, a ti también te puede sanar. Eso es testimonio. Si el Señor... ¿Ya estás enjuagado? Si el Señor tiene el poder para hacer esto o aquello, y lo hizo en mí, también Déjame lo tu puede ropa hacer, para lavar. también lo puede hacer en ti. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, me parece que por ahí, hermanos, estamos necesitando urgentemente estar confiados en el poder de Dios, ¿sí?
Y Lucas capítulo 4 narra cómo Jesús va a la sinagoga y después sale y empieza todo su ministerio público haciendo cosas maravillosas. Ahora, esto, hermanos, ya estaba profetizado desde antes. Mire, vamos a ver un pasaje que desde mi punto de vista es la clave para entender esto. Lamentablemente algunos en el pueblo de Israel no lo quisieron leer, sí lo conocían. Y ahí viene la pregunta de la hermana, oiga, ¿por qué si alguien conoce y no lo vive? Bueno, pues es que no es lo mismo conocer que experimentar. Busque por favor en sus Biblias Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Y para mí ahí está la clave desde tiempos antiguos, ¿no? El profeta Ezequiel en el capítulo 11 y el versículo 19 y 20. A ver si alguien me ayuda, que lo encuentre, por favor, para leer y luego Leo, pastor. lo Leo para usted. Sí, por favor. Bueno, dice, yo le quitaré ese corazón duro como la piedra y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces vivirán de acuerdo a mis leyes y a mis decretos y pondrán en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Gracias. El profeta Isaías también lo llega a decir. Hermanos, desde la antigüedad está la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El amor de Dios y el poder de Dios en favor del creyente. Desde la antigüedad el profeta Ezequiel profetiza al pueblo de Israel. Por el pueblo de Israel de repente se le olvidó y pensó, oye, pues si somos conocedores del pacto, la ley, los profetas, entonces nosotros podemos solos. Y se equivocaron. Aquí está muy claro, el profeta Joel les dice, y yo les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pero tiene un propósito. ¿Para qué? Para que puedan cumplir con mis ordenanzas y mis decretos y los pongan por obra. Ahí está la clave. Entonces, hermanos, si alguien en la iglesia se cree muy intelectual, muy conocedor, a lo mejor sí lo es, no lo dudo, ¿verdad? Hay un momento en que le he dicho a algunos de mis compañeros, yo no dudo de su capacidad intelectual, qué bueno que la tiene, qué bueno, pero eso es una cosa. Y otra cosa es dejarse mover por el Espíritu de Dios, dejarse mover por el poder de Dios, dejar que Dios haga la obra de transformación. Ahí lo dice, de cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Esa es obra de Dios, sobrenatural de Dios, en el creyente que le permite a Dios hacer esa obra maravillosa. Y entonces sí, cuando nosotros, como Jesús le dijo a Nicodemo, cuando nacemos de agua y del Espíritu, entonces podemos cumplir con todo esto que el Maestro está pidiendo. Si el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para dar libertad a los quebrantados y predicar el año agradable del Señor. Para todas esas cosas se necesita el Espíritu de Dios. Una persona con su capacidad intelectual, sí puede saber qué es lo que dice la Biblia, sí puede saber muchas cosas, pero yo convencido que el motor del creyente es el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y si el Espíritu de Dios nos mueve, hermanos, nos va a mover a puras cosas buenas, porque el Espíritu de Dios produce puras cosas buenas en el corazón del creyente, porque ya lo está transformando de ser un corazón duro en un corazón sensible, ¿de acuerdo? Por eso, cuando yo platico con mis hermanos, mis hermanas sobre todo, yo como pastor, de repente cuando acabamos de comer me siento aquí en la sobremesa a tomar café y siempre se acerca alguien a preguntarme, hermano, ¿cómo le hago con mi esposo, con mi hijo, que son muy duros? Vamos a orarnos. Pero ¿cómo? Sí, primero. Y segundo, vamos a darle buen testimonio. A veces hay que ganárselo sin palabras. ¿Cómo sin palabras? Hay que darles el tema. Ahí está. O sea, el buen testimonio también ayuda, porque tú le demuestras a la otra persona que no te pones de tú a tú, sino que tú de manera
pacífica, te pones a pedir la dirección de Dios. Entonces, hermanos, aquí estaba profetizado por el profeta Ezequiel 700 años antes de Cristo, ¿sí? Que para poder cumplir con los estatutos y mandamientos se necesita el espíritu, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. De otra manera, una persona puede aprender la Biblia hasta de memoria. Se puede ser un ejercicio de aprender de manera técnica. Y sí, hay gente que conoce muchos pasajes bíblicos, pero eso no es garantía de que viva de acuerdo al Espíritu de Dios. Se necesita la letra y el espíritu, no nada más la letra. Y esa obra es de Dios, es una obra sobrenatural de Dios. Por eso, en este subtítulo tercero, yo hablo de que una espiritualidad al estilo del Señor Jesucristo. Y si preguntáramos cómo lo hizo el Señor Jesucristo, hermanos, los evangelios son maravillosos. ¿Están de acuerdo? En los evangelios, hermanos, narran cómo Jesús tuvo la valentía para confrontarse con los escribas y fariseos. No le fue muy bien, ¿eh? El texto bíblico dice que cuando él acababa de reprenderlos, dice que le rechinaban los dientes y procuraban matarle. Nada más fíjese. Y nada más fíjese en la que se metió. O sea, cuando alguien confronta a otra persona no es agradable. Pero el maestro tuvo la valentía de confrontarlos. Tuvo el amor para recibir a una mujer pecadora. Ni yo te condeno, mujer. Ve, ¿dónde están los que te acusaban? No sé, Señor, se fueron. Bueno, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Párale a ese estilo de vida. Y entonces la tradición dice que esa mujer, que tradicionalmente le llaman la María Magdalena, siguió al Señor Jesucristo todo su ministerio hasta el momento que lo crucificaron. Eran las mujeres que estaban a los pies del maestro en la cruz. Dice que había mujeres y entre ellos estaba esta mujer a la cual había perdonado y a otra que había liberado también. Las mujeres estaban a los pies de Jesús llorando el sacrificio, pero cuando resucitó, pues también lo vieron resucitado. Entonces, el modelo de Jesucristo, hermanos, el estilo de Jesucristo es muy importante. Yo insisto mucho en la iglesia que todo lo que hagamos, busquemos hacerlo al estilo de Jesús. Porque si lo hago a mi propio estilo, mi propia forma, me puedo equivocar. ¿Están de acuerdo? Me puedo equivocar. Sí, los líderes tenemos que buscar servir al estilo de Jesús, con el modelo de Jesús. Ya les platiqué yo, algún día tuve la oportunidad en una reunión aquí en Monterrey de agradecerle a todos mis pastores que yo tuve y que fueron muy buenos, y yo estoy muy agradecido porque me dieron apoyo y orientación. Y yo les dije, hermanos, yo estoy muy agradecido con lo que hicieron conmigo, y siempre estaré agradecido, pero una cosa me queda clara, después de estos años, yo aprendí mucho de ustedes, pero sigo aprendiendo del modelo de Jesucristo. Entonces, mi meta es Cristo Jesús. Por eso, Efesios capítulo 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud. ¿De quién, hermanos? De Cristo. Vamos, la medida es Cristo. ¿Están de acuerdo? No, la medida no es el pastor, la medida no es el líder, la medida es Cristo, hasta que todos lleguemos a esta estatura. Y cuando nos medimos con Jesucristo, uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que nos medimos entre nosotros. Y no, que este es más, este es menos, y este es nuevo, y este tiene años, este conoce más, y este conoce menos. Y bueno, me parece que esas comparaciones son innecesarias. Sí, porque el modelo con el que tenemos que medirnos es el modelo de Jesús. Y cuando yo me mido con el modelo de Jesús, me queda muy alto y digo, oh Señor, todavía me falta crecer en Cristo. Sí, porque a veces nosotros en las iglesias nos conformamos con, es que yo sigo el modelo de X pastor, X hermano. Se agradece todo lo que han hecho por nosotros, pero el modelo es Cristo Jesús. No nos olvidemos de eso, hermanos. ¿Están de acuerdo? Eso es importante, porque entonces de otra manera, pues nos confiamos y ya no crecemos y bueno, imagínense, a mí me tocó conocer, por ejemplo, a un muy buen predicador aquí en esta iglesia,
Yo creo que era de los mejores predicadores que yo había escuchado en esos años. Yo iniciaba y a mí me impactaba mucho el hermano, era el copastor, si no me equivoco. Era el copastor, el hermano, el que predicaba muy bonito, muy elocuente, muy animoso, pero de repente me doy cuenta que cayó, se equivocó. Oh, Señor. Entonces ahí yo me fui dando cuenta, digo, bueno, pues yo le tengo aprecio y qué pena, qué lamentable, pero mi modelo es Cristo Jesús. Yo voy a seguir con el modelo de Jesús. Por eso es eso. ¿Están de acuerdo? Eso es importante que nosotros busquemos y sigamos, continuemos con el modelo de Cristo Jesús. Eso nos va a evitar hacer modelos humanos y nos va a evitar frenarnos o desanimarnos, porque el desánimo viene cuando uno espera algo de los demás hermanos, cuando uno sustenta su motivación en el modelo de algún hermano o hermana, y te puedes desanimar, porque de repente pues, la gente se equivoca, la gente puede caer, todos estamos susceptibles, todos. Somos seres humanos, pero nuestro meta es dar testimonio. Y cuando un líder cae, pues imagínense cuánta gente no se desanima. Y a mí me ha tocado, lamentablemente, ver a varios líderes caer. Pero bendito Dios, mi fe está muy clara en seguir el modelo de Jesús. Mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12. Hermanos, tenemos una nube de testigos tan grande que yo les pido que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, nuestros ojos, ¿en dónde deben estar puestos? En el modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús está en los evangelios, hermanos. Por eso yo disfruto leer el evangelio cuando veo que el maestro tuvo la valentía, tuvo el amor, tuvo la templanza, ¿sí? Y el modelo de Jesús es maravilloso, hermanos. Ahí está como nuestra meta. Hace tiempo compré un libro, estando en la Ciudad de México, en la capital. Estaba esperando una persona y me metí a una librería y encontré un libro que se llama El Maestro de Maestros. Ahí se llama. El autor se llama, después lo empecé a leer ahí, lo compré, que me gustó. Lo compré porque estaba haciendo tiempo, pero me encantó, que estaba entre libros seculares incluso, no estaban libros religiosos, estaban libros de actualidad. Bueno, me encantó el libro. Empecé a leer. Y el título es El Maestro de Maestros. El escritor se llama Augusto Curry. Augusto Curry es un brasileño. Es un brasileño que se convirtió a Cristo. Él era promotor, era psicólogo, era promotor de la psicología multifuncional. Era uno de estos escritores, investigadores que escriben libros de moda. Y él da su testimonio en este libro. Tiene toda una serie. El primero es El Maestro de Maestros y luego siguen otros 3 o 4 libros, no sé. Tiene un instituto, entiendo, allá. Y sus libros son traducidos a diferentes idiomas. Pero el Maestro de Maestros me encantó porque viene el testimonio de Augusto Curry y dice él que como psicólogo, como psiquiatra, él hizo una serie de estudios, hizo un análisis de la personalidad de algunos de los grandes escritores, de los grandes personajes de la historia. Dice él, de todos, buenos y malos. Y le hizo perfil psicológico por sus escritos que habían dejado. Y en algún momento se le ocurrió hacerle un análisis a la personalidad de Jesucristo. Y tomó los evangelios y tomó varios libros y empezó a leer. Y dice en su testimonio a grandes rasgos, dice que cuando él empezó a leer los escritos de Jesucristo, dice que quedó impactado por una personalidad tan completa, tan equilibrada y tan avasalladora. Y acabó convertido a Cristo. Es maravilloso, acabó convertido a Cristo. Y se convirtió en un líder, y tiene varios libros, pero el primero, el que yo tengo, el que leí, se llama El Maestro de Maestros. Por ahí se lo recomiendo, si lo encuentran por ahí. Es bueno el libro, porque analiza varios de los pasajes bíblicos importantes, de los encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas y cómo él siempre estuvo a la altura de lo que se esperaba.
Quien necesitaba misericordia, le dio misericordia. Quien necesitaba paciencia, le tuvo paciencia. Quien necesitaba corrección, le dio corrección. Su personalidad era abrumadora, equilibrada, porque, claro, porque es el Hijo de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros, a eso me refiero cuando hablo yo de una espiritualidad al estilo del Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Sí, nosotros tenemos buenos testimonios de buenos pastores que hemos tenido. No lo ignoro, no lo hago a un lado. Claro que sí. Hermanos y hermanas de buen testimonio de los cuales hemos aprendido. Pero el estilo de Jesucristo es superior a todos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eso es importante. Entonces, sigamos el modelo de Jesús y analicemos qué tipo de espiritualidad se practica. Cuando alguien tiene alguna incongruencia en su vida, desde lo que sabe con lo que hace, algo no está bien. Sí, lo que la hermana me comentaba hace un momento. ¿Cómo entendemos esto? Dice, que alguien conozca la Biblia y tenga una arrogancia que no lo puede ocultar. Tiene una forma de tratar a las personas que no corresponde. Algo pasa ahí. Y bueno, yo creo que Dios tiene el poder para enderezar las cosas en las personas, claro. Pero a veces las personas se confunden, se sobreconfían, aún los cristianos, y por eso es que tenemos que estar constantemente haciendo una relectura del Evangelio para volver a enamorarnos de Jesucristo y rescatar y profundizar un poco más. Siempre podemos profundizar un poco más en el texto bíblico. Es maravilloso, por eso la palabra es viva y eficaz. Así es que, hermanos, esa es la propuesta que yo tengo en este tema. Todavía el día miércoles vamos a hablar sobre el tema del Espíritu Santo, no se preocupen. Yo he preparado desde el año pasado un tema y lo voy a trabajar de manera más minuciosa, ¿sí? De una manera más estructurada, el tema del Espíritu Santo bíblicamente, las diferentes posturas. Y es importante entender cómo la Biblia habla del Espíritu de Dios y qué es lo que puede producir en los creyentes. Sí, eso es importante. Si el maestro dice en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para, imagínense nosotros, claro que tenemos también que situarnos siguiendo el ejemplo del Maestro Jesucristo. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Con confianza, hermanos. Estamos en la parte final. Nos quedan todavía unos minutos. Pero quiero preguntar si alguien quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre este tema de la espiritualidad bíblica y genuina. ¿De acuerdo? Porque después voy a pasar a explicarles la tarea de este trabajo. ¿Sí? Y la tarea, la pueden ir trabajando. La tarea todavía la pueden subir la siguiente semana, pero pueden empezar a trabajar. ¿Sí? La tarea yo la he estructurado en dos, son dos trabajos. Bueno, es uno solo, en dos partes. La tarea que viene ahí en la plataforma tiene que ver con investigar sobre la época de la vida monástica, ¿sí? Para que lo anoten por ahí. ¿Cuándo y dónde se dio la vida monástica de los monjes? ¿Sí? Cristianos, porque cuando hablamos de monjes, hay monjes de otras culturas, hindúes, tibetanos, no sé, chinos, pero estamos hablando de la vida monástica cristiana. Entonces, ¿desde qué siglo? ¿Cómo se dio? Y yo tengo una crítica ahí, que el próximo miércoles la voy a hacer, ¿no? O sea, pero quiero que investiguen la vida monástica. Parecería que la vida monástica de los monjes traía una solución para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no les funcionó. A ver, ¿qué es lo que ustedes pueden investigar? ¿Cómo se dio, dónde se dio la vida monástica, ¿sí? De los monjes? ¿Qué fue lo que proponían? ¿Sí? Por un lado, y la primera parte. Y la segunda parte, la tarea es investigar sobre la época de la Reforma Protestante.
del siglo XVI. Como en el siglo XVI, nosotros sabemos que fue la gran reforma protestante de Martín Lutero, Zwinglio y otros más, y me gustaría que investigaran un poco, porque también la reforma protestante modificó también la manera de ver la espiritualidad, ¿sí? Para esa época ya había un modelo muy místico, y cómo es que desde adentro del movimiento católico romano, a través de Martín Lutero, se dan 95 tesis o propuestas desde el texto bíblico, y cómo cambió y renovó con la reforma y la contrarreforma protestante del siglo XVI. A ver qué investigan, qué encuentran ahí. Eso puede ayudar a entender cómo los siglos van pasando, hermanos, cómo la historia va avanzando y va evolucionando las culturas y el concepto de espiritualidad también, desde el siglo I. Por eso yo empezaba diciéndoles, ¿qué pasó después de que los primeros 12 discípulos de Jesucristo murieron? Se cree que alrededor del año 95 fueron sus últimos escritos y testimonios. Fueron muriendo, la mayoría fueron martirizados porque era una iglesia perseguida, pero dejaron a sus discípulos ellos también. ¿Cómo es que el modelo de espiritualidad fue modificándose? ¿Quién lo modificó y cómo? En los primeros siglos de la era cristiana, y cómo para el siglo XVI, que ya había todo un imperio, cómo se acaba de modificar y cómo influye eso hasta nosotros hoy, en pleno 2022. Entonces, porque es el hilo histórico del tema. Aquí lo que yo les comparto es el inicio, pero tiene un desarrollo histórico. ¿Están de acuerdo? Tiene un desarrollo histórico, y aquí en este desarrollo histórico, entonces nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que investigar para darnos cuenta que no es casualidad, que a veces nos hemos influenciado, hemos bebido, a veces inconscientemente, de ciertos modelos que se han ido forjando a través de los años. Pero mi pregunta es, ¿quién dice que esos modelos son la autoridad? Si Jesús es la autoridad sobre espiritualidad. Pero el próximo miércoles lo vamos a ver con más precisión, cuando yo les comparta el tema de la teología del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Biblia y qué no dice la Biblia también. Claro, porque luego en este tipo de temas importantes surgen muchas controversias, especulaciones, ¿sí? Y a mí me ha gustado investigar el tema, mirar el tema con cuidado para saber qué sí y qué no dice la Biblia sobre el tema del Espíritu Santo. Pero el miércoles lo vamos a ver. Yo de tarea les adelanto que en la plataforma están este trabajo: investigar sobre la vida de los monjes cristianos del siglo I o segundo, y la reforma protestante y la contrarreforma del siglo XVI. ¿Qué dicen los escritores sobre estos dos momentos históricos de la espiritualidad que se manejaba y qué era lo que ellos estaban convencidos que fue lo que produjeron, ¿no? Ustedes, ahí hay que investigar y escribir lo que ahí dicen los escritores, ¿verdad? Puede ayudar un diccionario bíblico, pueden ayudar, hay libros de historia de la iglesia cristiana, pueden meterse a internet y ahí pueden poner y ahí pueden investigar, ¿de acuerdo? Sí, la idea es que ustedes investiguen y el próximo miércoles me puedan compartir algunas de las conclusiones, porque vamos a tomar el tema desde el texto bíblico, que es donde yo me sitúo siempre para poder analizar este tipo de temas y de subtemas. ¿De acuerdo, hermanos? Antes de terminar, ¿alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Queda alguna duda? Con confianza, hermanos. Todavía tenemos algunos minutos. Con respecto a la tarea, pastor, Sí, hermano. la parte de los monjes vendría a ser lo de la parte de los padres del desierto, Sí, que se le menciona ahí. sí, muchos le llaman la época de los padres de la iglesia cristiana. Ujú. Sí, creo que esa época sí le llaman. Le llaman de diferentes maneras.
la época de los padres de la iglesia, la época de la vida monástica o mística. Es cuando la iglesia católica romana en toda Europa toma el control de la religión, ¿sí? Y después de que Constantino cristianiza todo el imperio, los vuelve cristianos por decreto, entonces se empiezan a dar este tipo de cosas. Y yo lo que quiero es que ustedes investiguen un poquito, ¿verdad? Y lo revisamos el próximo miércoles. Nada más hay que hacerlo en un par de cuartillas, un par de hojas, escribirlo, porque es un trabajo que van a subir también a la plataforma. O sea, es lo que ustedes investiguen, ¿de acuerdo? De lo que alcancen a investigar, y aquí lo complementamos el próximo miércoles, ¿de acuerdo? ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Este tema me parece que es uno de los temas importantes. Bueno, todavía el miércoles el Espíritu Santo. Es un tema importante, me parece, porque es lo que mueve, es el motor de la iglesia. Es lo que debe mover al cristiano y al creyente. Con confianza, hermanos. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos antes de orar, para ir terminando. Si tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que yo, alguna duda de lo que yo acabo de compartir en esta sesión. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Buenas tardes, hermano pastor. Sí, hermana Esther. Muy interesante, muy bueno el tema. Bueno, hasta acá voy comprendiendo algo. Gracias, bendiciones. Sí, hermana, gracias a Dios. Todavía nos falta el miércoles. El miércoles vamos a hablar de ese tema. Yo conozco cuál es el punto doctrinal y yo hago una profundización voy un poco más allá, porque el texto bíblico es abundante y hay que estar consciente de todas las visiones sobre el tema del Espíritu Santo que nos rodean, las diferentes denominaciones. Hay que ser consciente. Entonces, yo lo voy a abordar desde el texto bíblico y ahí vamos a profundizar qué sí dice la Biblia y qué no dice la Biblia sobre el tema del Espíritu Santo, porque luego también puede haber interpretaciones ligeras, ¿no? Y el texto bíblico es suficiente, tiene suficiente evidencia para profundizar. Incluso yo creo que como iglesia no hemos profundizado tanto de manera formal, pero bueno, en algún momento lo haremos. ¿De acuerdo? Gracias. Por lo pronto ahí vamos avanzando. Mi idea es ir poco a poco. ¿Ya? Todavía el miércoles, pues vamos a retomar el tema. El segundo subtema se titula Teología del Espíritu Santo. Así le llamo yo. ¿De acuerdo? Y es un tema que yo los temas los he elaborado yo, ¿no? Con todo lo que he estudiado, leído, escuchado, analizado. A mí me gusta hacer mis propios temas para compartir desde lo que yo alcanzo a percibir. ¿Sí, hermanos? Y con mucho cariño yo se los comparto. Ahí están en la plataforma. Este tema ya están ahí en la plataforma. Me parece que ya ustedes los pueden ahí consultar. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, hermanos, antes de ir a la oración final? ¿Estamos bien? ¿Nos esperamos al miércoles? Hermano, muchas gracias. Está muy interesante todo lo que usted nos ha expuesto el día de hoy. Que Dios les siga bendiciendo. Sí, hermana Esmeralda, muchas gracias. Espero que lo que yo comparto sea útil y, como dijo la hermana, sea esclarecedor de por qué a veces en la iglesia suceden cosas que no deben suceder. y uno se explica, ¿cómo estamos en la iglesia? Pues sí, es que en la iglesia de repente hay personas que en lugar de moverse por el Espíritu de Dios se mueven por otros intereses, por la carne, no lo sé. Y eso daña un poco el proceso de trabajo del pueblo de Dios. Pero bueno, para eso estamos los pastores, para orientar, para orar y sobre todo para corregir. Ese es trabajo de los pastores, que tenemos que orientar a la iglesia y no dejarlo a la deriva. Me parece que son los temas importantes que hay que tratar y no andar con detallitos
que a veces son innecesarios. Los temas importantes son los que uno debe trabajar en la iglesia para que la iglesia crezca de manera sana, ¿verdad? Entonces, primero Dios, todavía el miércoles vamos a ir a una parte más sobre el tema del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Sí, hermano. Sí, hermano Ricardo. Sí, y estaba meditando y es como dice la Biblia, ¿no? Nosotros ya estamos comiendo un poquito de alimento más sólido. Así que por ahí, si nosotros nos quedamos callados es porque estamos masticando, hermano, ¿sabes? Ok. Buena ilustración. Sí, hermano. Sí. Bueno, muchísimas gracias, pastor. Muy lindo. Vamos a comprar colirio para el ojo y vamos a leer. Ok. Está bien. Sí, Muchísimas gracias. Vamos a ponernos las pilas y vamos a leer y vamos a leer y leer todo lo que dijo sí. Constantino, algo así se llamaba. Bueno, vamos a conocer Sí. a Constantino y a todos. Sí, poco a poquito hay que ir avanzando, no se preocupe. Siempre uno va aprendiendo más, ¿verdad? Y va abriendo su panorama. Claro que sí. Bueno. Por nosotros y por la iglesia. Por nosotros y por la iglesia, ¿no? Así es, hombre. Sí. Así es. Que Dios nos ayude. A Así nosotros es. y a usted también. Gracias, Gracias, pastor. hermanas. Gracias. Gracias, Dios les bendiga. Oramos, hermanos, para terminar, ¿les parece? Vamos a terminar con una oración. Bendito Padre, muchas gracias. Gracias porque hoy tú nos das la oportunidad de estar juntos a la distancia, conectarnos. Es una maravilla que hoy podamos estar unidos aún a la distancia. Y te queremos pedir, Padre, que en todo momento tu dirección esté con nosotros, que tu Espíritu Santo dirija nuestras vidas, nuestros ministerios y el trabajo de amor que compartimos con tu iglesia. Hoy pedimos que tú bendigas a tu iglesia en todos los lugares donde tus hijos se reúnen y que nos permitas seguir creciendo en Cristo para que las iglesias puedan ir madurando, puedan ir creciendo y que también se puedan ir afianzando en la fe. Padre, hoy ponemos todo esto en tus preciosas manos, confiados en que lo que dice tu palabra, que todo don perfecto y toda buena dádiva proceden de lo alto, proceden de ti para nosotros. Muchas gracias. Te bendecimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Dios los bendiga.